sean bienvenidos a un nuevo episodio de Todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y en este episodio tengo la presencia de una invitada muy especial. Especial no solo porque en algún momento llegué a ser alumno suyo, sino también porque creo que es una gran influencia en mi formación profesional y esto debido al posicionamiento que tiene su trabajo, a la filosofía que comunica, ¿no?, sobre temas de investigación, así como por sus producciones, sus artículos, sus conferencias, sus libros. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre investigación en insights y desnudar la mente del consumidor, pisar la calle, y lo vamos a hacer con Cristina Quiñones. Cristina no necesita mayores presentaciones. A grandes rasgos diría yo bueno, destacaría, ¿no?, que es una de las pioneras hablando sobre los insights en Perú, y si no es tal vez en la región. También es directora de Consumer Truth, que es una consultora especializada en insights y estrategias. Y por cierto, Cristina, felicidades por ese 15 aniversario. 15 años ya, creo, de forma sólida, ayudando siempre a las marcas a conectar con su público. Entonces, creo que tu mejor presentación, Cristina, es tu trabajo, tus libros, tus producciones, tu pensamiento. Y de hecho, son ya dos libros. Uno que es Desnudando la mente del consumidor, el cual tuve la oportunidad de leer aún cuando estaba estudiando en la universidad, y Estrategias con Calle, que salió hace muy poco, que también creo que es un libro importante y de cabecera, ¿no?, para muchos ejecutivos. Entonces, nada, es un honor tenerte en el episodio, más aún sabiendo lo súper ocupada que paras y el tremendo esfuerzo que le metes a tu trabajo, ¿no? Entonces, veo esta actividad constantemente en tu LinkedIn, en tus redes, y debe ser una vida muy agitada. Pero nada, gracias por estar aquí, es un honor. Gracias, Ivo. Es un placer estar contigo y la verdad que te felicito por tu trabajo, he seguido tu trayectoria, me encanta este espacio y de verdad va a ser un placer conversar contigo. Sí, por supuesto. Entonces yo voy a hacer más bien que se va a aprovechar de toda tu experiencia para intentar resolver de repente algunas cosas, algunas preguntas que me han quedado muy en el aire en estos últimos tiempos. Y empezaría por una que es, que parte también un poco de lo que siempre hablas, ¿no?, que es pisar la calle. Y el grano es si hemos aprendido realmente a investigar pisando la calle o seguimos siendo o seguimos viviendo en esa burbuja ejecutiva, ¿no?, de mirar a través de nuestras mamparas de oficina y ver lo que sucede hacia afuera. No sé cuál es tu percepción, ¿no?, o lo que ves acerca de eso, que ya son varios años hablando de eso, pero ¿cómo lo ves a la actualidad? Creo que sigue siendo un desafío constante, ¿no? Creo que sí noto muchas empresas legítimamente interesadas en entender la realidad, pero un poco empujadas también por el contexto y creo que por ciertas distancias culturales que sienten, ¿no? Muchos modelos de negocio basados en Lima, mucha forma de pensamiento empresarial basado en Lima. Y la dificultad está cuando quieren ingresar a otros mercados culturalmente distintos, ¿no? Y no solamente hay que alejarse del surandino, ¿no? Cusco o Arequipa o Tacta, o Ayacucho o el centro, o lo que fuese, Huancayo, sino a veces en la propia Lima, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, Lima Este son totalmente crisoles a veces no comprendidos, ¿no? O invisibilizados, ¿no? Entonces, esa desconexión cultural que les impide generar resultados de negocio es la que empuja de alguna manera este interés, ¿no? Pero curiosamente, creo que hay todavía mucho trecho de oportunidad para entender no solamente patrones de consumo, sino sobre todo patrones sociales, ¿no? Que creo que es lo más relevante, ¿no? Tendencias, rituales, valores, creencias, ritos populares, ¿no? Que, que es un sustrato donde finalmente las actividades de consumo se dan, porque el consumo, pues, no, es un fenómeno social, ¿no? Las elecciones humanas, las tomas de decisiones sobre decisiones de un candidato o de un producto o inclusive de una oferta de entretenimiento tienen que ver con temas culturales, ¿no? Y yo creo que cuando se aventura en el mundo empresarial, en términos de ideales de existencia humana y sobre todo lo que los psicólogos sociales entendemos por cultura, ¿no? Que son Ujú. creencias extendidas de cómo es un mundo ideal, ¿no? Y creo que ahí hay mucho desconocimiento todavía, ¿no? Sí, o sea, yo en esa línea creo que sabemos que somos un país culturalmente diverso, pero siento que eso se queda mucho en el discurso, ¿no? En el discurso Mm, o mm, o en la parte académica, tal vez.
pero a la hora de la hora no aplicamos, ¿no? Esa diversidad en lo que hacemos, ¿no? En las estrategias que llevamos a cabo y claro, como tú dices, vivimos en un país que está muy centralizado, ¿no? Y terminamos lamentablemente viendo hacia una sola parte, ¿no? De la población, cuando tenemos todo un potencial que está fuera, ¿no? Y representa un desafío muy grande. Total. Y lo que tú dices es cierto, yo creo que todavía es una tarea pendiente y por eso creo que al mundo del marketing en general, al mundo de los negocios le hace falta más psicólogos, sociólogos, antropólogos, ¿no? Y en general, ciencias humanas y ciencias sociales. La economía además es una ciencia social, Claro. ¿no? Entonces, a veces la vemos reducida, no sé, a márgenes de contribución y a análisis financiero, pero creo que la economía se basa en el entendimiento finalmente de cómo los entornos impactan en las decisiones, ¿no? Y sí siento que ahí hay todavía una tarea pendiente, ¿no? Hay una tarea pendiente para escucharnos más. Siento honestamente que muchas de las cosas que han sucedido en el país en los últimos años son producto de ese divorcio cultural, incluyendo nuestra elección de gobernantes, incluyendo nuestro hartazgo popular, incluyendo nuestra incapacidad de sentirnos representados, ¿no? Inclusive por líderes empresariales, políticos, gobiernos locales y demás. Tú le preguntas hoy a la gente en quién crees y te dicen, no creo en nadie, o mejor dicho, creo en mí mismo. Y no creo en nadie, de verdad asusta, porque es como, uno, la indiferencia del Estado, dos, la incapacidad de sentirse representado por alguien, y tres, la sensación de abandono, ¿no? En la que está la población. Y la verdad es escalofriante. Claro, y eso nos hace susceptibles a fenómenos como el caudillismo, ¿no? Donde, por ejemplo, no creemos en algo, pero de repente viene alguien que termina de romper el molde y ahí sí, digamos, nos vamos ciegamente, ¿no? Nos inclinamos, lo cual representa pues totalmente un riesgo, ¿no? Porque ya sabemos, pues los últimos caudillos no han demostrado realmente ser líderes responsables. Y eso, ¿no? Y creo que concuerdo con lo que dices, ¿no? Falta esa identidad, ¿no? Buscar esa o perseguir esa identidad que está costando mucho en un país donde pasamos por tantos conflictos últimamente y donde Sí. muchas decepciones también. Entonces ya estamos tan despechados de todo lo que ha ido pasando en el entorno que ya pues vamos para adelante nosotros mismos con nuestra Sí. individualidad, ¿no? Y surge la cultura del así nomás. Bueno, puedes hacerlo mejor, así nomás, ¿para qué? Que No, podría ese explicar para qué, la ¿no? cultura combi, ¿no? Un poco que está. Ya fue, pues, compadre, ya fue, pues, compadre, o sea, igual te va a pasar. O sea, esa sensación de anestesia social en la que vive el peruano, que tú lo vas a ver en los paraderos, lo vas a ver en el metropolitano, lo vas a ver en la vida diaria, o sea, la gente es autómata, se repite a sí misma, ¿no? No tiene una esperanza, bueno, eso explica también por qué la gente a veces no sale a las calles, es esperanza aprendida, hay una sensación a veces de, de distancia, ¿no? De desigualdad, ¿no? Sí, De omnipotencia, inclusive frente a una marca, ¿no? O sea, la marca es muy grande y yo soy tan pequeño, ¿no? O la marca me hace sentir más pequeño de lo que yo soy. Entonces, hay una necesidad de visibilización y también de empatía. Yo creo que muchas de las gerencias en las empresas eh, se preocupan mucho y muy fuertemente por temas financieros, económicos, rentabilidad. Está bien, yo soy empresaria, yo también tengo que, sé lo importante que es llegar al número, si no, no puedo pagar planillas y todo lo demás, pero creo que deberíamos también preocuparnos por el país. Yo personalmente entiendo la labor empresarial como un servicio, ¿no? Como hacer patria, ¿no? Y no solamente significa generar resultados para que el accionista obviamente tenga los beneficios que debe tener, sino para que la sociedad tenga los beneficios que debe tener, ¿no? Y por eso puse una empresa, en verdad, yo puse una empresa porque para mí es una forma de ejercicio de ciudadanía uno, pero también es una acción de cambio, es un instrumento de cambio. O sea, yo a través de un trabajo empresarial puedo llegar a un gerente general, puedo llegar a cambiar la visión de una empresa, o no sé si cambiar, pero por lo menos contribuir, apostar o sumar a ese propósito de hacer empresas, digamos, un poco más socialmente sensibles, ¿no? sí, Aunque es un trabajo duro, ¿no? Porque a menudo ser mujer, ser psicólogo y ser insider no es fácil, ¿no? sí, sobre todo en Eso un mundo es. empresarial que vive enamorado del objetivismo, ¿no? Donde no, sin, lo que no se puede medir, Medir, no se no puede existe. mejorar, no existe, ¿no? Y claro, uno nace con propuestas que son más, que son más,
humanistas, ¿no? Que están más Sí. inclinadas hacia la parte humana y parece que pues no valen el respeto, ¿no? De ese mundo empresarial, que es algo triste. Y hay muchos ejemplos, para mí bastante, estábamos hablando mi equipo y yo en Consumer Tooth, conversando estas últimas semanas con ayacuchanos, con cusqueños, con gente juliaca, ¿no? Y cuando hablamos muy fuertemente de su relación con el mundo empresarial, eh, muchos de ellos tienen admiración por empresarios locales, pero te dicen por qué, porque nacieron de abajo, pero no se olvidaron de sus raíces, te dicen. O sea, el emprendedor progresista que surge, pero que no abandona las banderas de su identidad, que Mm, aporta, da trabajo localmente, que intenta de alguna manera también ser responsable con su propia ciudad de origen, este, que tiene un concepto de reciprocidad, ¿no? O sea, está bien, yo extraigo valor, ¿no? A través de la empresa, pero también otorgo valor a la sociedad, ¿no? O sea, con inclusión, con diversidad, con políticas, por supuesto, eh, sostenibles, en fin. Entonces, esa mirada que yo creo que a veces tiene el pequeño empresario, ¿no? Porque para nosotros, y me considero pequeña empresaria, nuestros trabajadores son como nuestra familia, ¿no? claro. Entonces, se protege. En pandemia tú lo has visto, o sea, pucha, muchos, y me pasó a mí, ¿no? Tuvimos que hacer nuestro flujo de caja para ver hasta dónde sobrevivíamos, porque No, evidentemente era una situación muy, muy pa- loca, pero pandemia fue duro. fragilizó, ¿no? Pandemia fue duro Para y de todos. hecho, Entonces, bueno, para muchos a nivel personal, familiar, pero también laboral, ¿no? Y de sí, hecho, yo podría ser también una voz viva, ¿no? De lo duro que fue, ¿no? Porque también, o sea, laboralmente mi vida se inestabilizó y fue duro, ¿no? Pero creo que ese concepto de empresa que tú tratas de transmitir ligado a la familia, es algo que debería ser más compartido, ¿no? Más recogido por los empresarios, ¿no? Y claro, se exacto. ve a las personas como unidades de trabajo, más no como seres humanos, ¿no? En su real dimensión. Y claro, mencionabas esto del tema de hacer patria, y dada la realidad actual, hablo del último año, los últimos 2 años, parece pues realmente parece un acto arriesgado, ¿no? Decir que voy a ser patria, ¿no? Cuando hoy todo el mundo, más que en otros años, quiere irse, ¿no? Del país por la situación, Sí. quiere salir, quiere, pues, no sé, ver otras oportunidades afuera, porque como tú dices, hay una desesperanza aprendida sobre lo que está sucediendo, ¿no? En este momento. Entonces ahí me pregunto Yo me quedo. si con eso, si cuando dices hacer patria, no te ves, digamos, arrinconada con muchas propuestas de cómo se te ocurre hacer patria, qué va a haber, ¿no? Acá, qué vas Ah, a rescatar. sí, claro, por Sí. supuesto. A mí hasta subversiva me han dicho, ¿no? O sea, me ha pasado mucho. Psicóloga subversiva me han dicho. Mira, subversiva, yo imagínate. Ahí te estaba diciendo que para mí, sí, todo el mundo me chanta. Es más, en el MBA, yo era la única psicóloga en el MBA. ¿Y sabes cuál era mi chapa? Patria. Y todos se burlaban, pues, porque claro, mis compañeros eran economistas, administradores, ingenieros, de Big Data, de todo el tema, o sea, rentabilidad, de negocios. Y yo entré al MBA, y la verdad que no sé por qué entré, pero entré para entender cómo pensaba un empresario, porque para mí era como confrontar el mindset, para mí era como, como forzarme una disrupción mental, porque yo no vengo de ese mundo, yo vengo del mundo de las humanidades, y bueno, yo soy psicóloga social y publicista. Y fue muy interesante como experimento social, honestamente, para entender el otro mundo. Pero por un momento yo no sentía que encajaba, ni que ellos me sentían que yo encajaba también. Entonces me sentía siempre en la varela que no correlaciona, ¿no? Y claro, mis intervenciones podrían parecer, no sé, pero me decían patria porque siempre estaba como que defendiendo esta posición, ¿no? De la relevancia social, de los valores, ¿no? Y cuando entré a la multinacional también, la psicóloga subversiva, Te habías esta que no ganado se hace pisar la esa, calle, me te gané había- la chapa, pues, pero ¿sabes por qué? Yo lo único que le decía, carajo, si tu chamba es vender consumo masivo, pues la venta está en la calle, entonces vamos a vivir en hogares de bajos ingresos, vamos a entender la realidad social, vamos a hacer, ¿no? Un tour por la propia ciudad para tener una lógica, por lo menos, de mayor empatía, ¿no? Y claro, ya en el mundo empresarial, ¿no? Subjetividad, porque claro, este valor del objetivismo, que si no lo mides no existe y si no hay un número tampoco vale. Entonces, claro, yo defiendo, obviamente también hacemos investigación cuantitativa, cualitativa, lo que quieras, pero defiendo el valor de la subjetividad y de la inconformidad
Y por último, creo que navegar entre grises es importante y necesario en el mundo empresarial, porque no todo es blanco y negro. No podemos reducir la condición humana a correcto o incorrecto, a verdadero o falso. Por último, a loco o cuerdo. Existe normalidad, existen quebrados, o sea, la vida humana y entendimiento humano pasa por situaciones de conflicto que son necesarias. Entonces, creo que movilizar eso en el mundo empresarial, un gerente es medio como que terrorista, pues, ¿no? Porque le quitas las fronteras de seguridad. Entonces, lo metes en un mundo subjetivo donde no existe el control. Sí, pero a colación de lo que dices, no hay nada peor que una zona de confort para un gerente, ¿no? Claro. Porque, o sea, sabemos que los cargos de gerente tampoco son prestados, ¿no? Y no son perennes. Entonces, normalmente, pues, no duran tantos años, o no es recomendable que duren tantos años. Entonces, la idea es que estés constantemente saliendo de ti, ¿no? Que no estés ahí atorado, ¿no? En tu oficina y con miedo, y como rescatando lo que dices, la clave es el balance, ¿no? Tampoco es ir al extremo del subjetivismo, pero tampoco es ir al extremo del objetivismo, ¿no? Sino estar más balanceado en el centro. Y tomar Entonces, decisiones en función a cada situación, ¿no? Pero yo creo que finalmente mirar y creo que atreverse a descubrir ese otro mundo, porque claro, el MBA siempre está preparado para gente de negocios, pero también creería que debería existir un máster en ciencias humanas sociales para el mundo de negocios, o sea, que no existe. Creo que hay una oportunidad en la educación muy fuerte, porque es como que los que estamos del lado de humanidades tenemos que estudiar negocios, pero los de negocios no tienen muchos cursos, en las escuelas de negocios no hay muchos cursos ligados al manejo humano. Y honestamente, lo que yo he aprendido de empresario, he aprendido en la calle. O sea, a mí el MBA me ha dado las bases, lo que tú quieras, pero pucha, el manejo humano es lo más importante, el capital humano, no solamente el capital económico, ¿no? No necesariamente eso se detalla del todo. Bueno, esa es mi crítica saludable a la educación de posgrado. no, sí, concuerdo con eso, ¿no? Tenemos, lamentablemente, los que nos hemos formado en la parte más social, ¿no? Tenemos que finalmente ir a los negocios, pero creo que terminamos haciendo un perfil más enriquecido, ¿no? Sí. Y es bien difícil, ¿no? Comunicarse en el lenguaje solamente del empresario de negocios puro que no puede velar, no vela por la parte de la gente, ¿no? Y al final, yo rescatando muchos contenidos, ¿no? Que he estado consumiendo últimamente sobre liderazgo. Al final el liderazgo es sobre las personas, ¿no? Sí, claro, Y al final eso es, o sea, clave, o sea, no hay liderazgo que puedas hacer sobre un producto, ¿no? Sobre una, claro. ¿sabes? O sea, tiene que ser sobre la gente, ¿no? Al final el valor, el activo más importante que tienes son quienes trabajan contigo. Quiero mudar un poco la conversación hacia el tema de Dale. los insights, porque claro, o sea, tú eres la experta en insights, pero Ujú, todavía el día de hoy parece que el tema no queda del todo claro, ¿no? Y en un mundo donde la data se ha vuelto como el nuevo activo, donde se ha antepuesto, ¿no? En la conversación diaria, donde hablamos del data science y todo lo demás, resulta muy fácil confundir, pues, los insights con los datos, ¿no? Y no es eso, ¿no? Finalmente no mm. termina. Entonces, este, ¿qué falta, no? Para entender ese concepto que parece tan gaseoso, ¿no? Que es el insight. Cómo lo describes tú o cómo lo harías entender de una manera que pueda ser mucho más democrático, ¿no? Sí, creo que el insight nace en la psicología y nace en la psicología porque requiere justamente insight, adentro, profundidad, capacidad de entender los porqués del comportamiento humano, ¿no? Y los porqués pues no están en una declaración necesariamente expresa, manifiesta, latente. Entonces a veces hay que empatizar mucho más en la vida de las personas para poder entender sus decisiones y comportamientos, ¿no? Eh, yo siempre digo que los insights no es lo que la gente dice, es lo que no dice, pero sí siente, ¿no? O lo que no se atreve a confesar, o lo que observas en su conducta, pero que no es necesariamente lo que declara en un focus group o en una entrevista, ¿no? Entonces requiere mucha capacidad de observar, mucha capacidad de sentir y mucha capacidad de entender, adentro, ¿no? Y la forma más fácil de entenderlo es a veces descubriendo una data que es importante y valiosa, pero sobre todo cuestionando el número, cuestionando la data o torturándola para que confiese, ¿no? Entonces tú podrías decir 80% de las mujeres no se sienten bien consigo mismas. Pues es una data, perfecto, una encuesta, una estadística, qué sé yo, 8 de cada 10, perfecto, pero ¿qué hay detrás de esa data?
¿no? ¿Cuál es la explicación, el porqué de la data? Y bueno, uno podría, haciendo investigación sobre la psicología femenina, entender que las mujeres no nos sentimos bien con nosotras mismas porque hay una comparación expresa entre nuestro propio cuerpo o realidad y la que vemos en los medios de comunicación o la que la sociedad asume como patrones dominantes de belleza. Entonces, esa disonancia entre lo que yo soy y lo que yo veo, entre lo que yo tengo y lo que yo quiero tener, genera esta sensación de brecha y por lo tanto me doy cuenta que no es que me vea bien conmigo misma, sino que siento que no soy necesariamente el modelo de mujer que la sociedad requiere. Eso está más cerca de ser un insight porque es un hallazgo, un descubrimiento, una revelación sobre por qué es que están en la conducta. Y si encuentro eso, me doy cuenta que hemos entendido la belleza de una sola manera, unidimensionalmente, de forma estética, y no una belleza más subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con el bienestar igual, ¿no? Entonces, uno podría decir que el insight tal vez es algo así como eh, lo verdaderamente bello es invisible a los ojos, ¿no? Mm. No se trata que me miren por fuera, se trata que me sientan por dentro. Y esa forma de revelación genera un entendimiento real de por qué hay esta incomodidad de una mujer con su propio cuerpo, porque en verdad no se está mirando el cuerpo, ¿no? Creo que está sintiéndose inadecuada frente al mundo, que es distinto. Mm. Entonces, el dato es muy numérico, muy objetivo, muy medible y funciona para extrapolar, sí, funciona para medir, sí, pero para entender personas creo que hay que ir un poco más allá del número. Mm. Me hace pensar que requiere un cierto nivel de procesamiento también, ¿no? Sí, El insight. Y claro, como requiere ese nivel de procesamiento, por lo general nos quedamos con la primera respuesta que encontramos, ¿no? Y entonces las empresas salen, preguntan y, bueno, asumen que sí han hecho su claro, trabajo, su tarea, hacen la pregunta y se quedan con esa respuesta muy sí, superficial y no explora, ¿no? de acuerdo. Mm. Porque explorar cansa, porque pensar cansa. Y porque pensar no solamente cansa, sino cuestiona. Y mucha gente no está dispuesta a cuestionar sus certezas. Y creo que el insight se basa en el cuestionamiento de las propias certezas. Es jalarte la alfombra de la seguridad racional y descubrir, como un niño, aventurarte a este mundo de, oye, ¿qué descubro? ¿No? Cuando, por ejemplo, hicimos una investigación para una inmobiliaria eh, que queríamos entender el mundo de la autoconstrucción en Lima Norte, en Caraballo. Y esta inmobiliaria nos decía, bueno, hacemos la misma comunicación, le ponemos una buena distribución en los lotes, en los terrenos, en una buena zona, una buena calidad arquitectónica, tiene juegos. No entiendo por qué no me compran, ¿no? O sea, la propuesta de valor desde la perspectiva arquitectónica e inmobiliaria es 10 puntos. Ujú. Pero es que no es lo único que valora la gente. Entonces fuimos a observar, pero también fuimos a sentir, ¿no? La gente antes de mudarse y luego de mudarse. Entonces, ese cambio es el que nos daba el insight. ¿Cómo te sentías tú cuando vivías en tu cerro, por llamarlo de una manera muy gráfica o muy cruda? ¿Cómo te sientes tú cuando estás en esa zona de emprendimiento, progreso en la Nueva Lima? Y la diferencia fue brutal, ¿no? La gente nos decía, no, es que acá no solamente es que tenía un entorno más deficitario, una casa más chiquita, sino que tenía la imposibilidad de tener los buenos vecinos. En cambio, en esta nueva zona no solamente es buena porque tengo un buen lote, un buen terreno, en una zona progresista, sino porque tengo buenos vecinos. Claro. Acá vive el trabajador, el hijo del comerciante, el hijo del progresista. Entonces yo le decía a mi cliente, ¿y tú sigues vendiendo unidad inmobiliaria? ¿Tú sigues vendiendo lotes, terreno, cemento y ladrillo? Claro. Creo que deberías vender a los vecinos. Creo que deberías vender el ecosistema de desarrollo. O sea, no es la unidad inmobiliaria, o sea, no es el cemento y ladrillo per se lo que va a conectar. Lo que va a conectar es el modelo de desarrollo mental, porque la gente no se está comprando solo una vivienda, se está comprando un modelo de desarrollo y progreso. Esa es la mirada que probablemente es ausente muchas veces en los negocios, porque claro, como tú dices, se queda en la eternidad de la respuesta inmediata, porque es fácil de medir. Pero claro, no navegan en la subjetividad porque a veces bueno, obviamente involucra mucho, mucho nivel de investigación, mucho. Muchas horas hombre observando, muchas horas hombre entrevistando, muchas horas hombre haciendo etnografía. Entonces, un trabajo en Consumer Truth y en general en cualquier investigador, y tú lo sabes, puede durar 3 meses, 2 meses, o sea, es bastante fuerte en inversión de pensamiento, ¿no? Sobre todo este Entonces, tipo de trabajo, ¿no, Cristina? Porque, claro, si esa es una investigación muy rápida, muy ágil, que es solamente para conocer algo claro, muy puntual, claro, puedes hacerlo rápido, sí, pero cuando necesitas claro, entender aspectos más profundos, ¿no? De la sí. perspectiva humana, del deseo humano profundo, entonces sí, necesitas tiempo, porque no, esas cosas no salen rápido, no salen de ayer para hoy. Y es una digestión, ¿no? De intelectual o creativa, ¿no? A mí me gusta decir que cuando yo trabajo con
muchos investigadores, insights, algunos psicólogos, otros economistas, en fin, diferentes profesiones, es como muchas horas hombre, porque algunos entrevistan, otros observan, otros hacen minería de insights en redes sociales, otros hacen entrevistas individuales a, no sé, por ahí algunos agentes clave, informantes clave, otros están auscultando un poco las tendencias. Entonces, se suman como 5 o 6 piezas, ¿no?, de información, y luego nos sentamos todos en equipo y luego decimos, bueno, ¿qué hay en común? ¿Qué patrón se repite? ¿No? Ujú. Y usualmente ese fenómeno que se repite es producto, obviamente, de la realidad y no del sesgo del observador, que es parte de la metodología en Insights. Entonces, sí es como es muy iterativo, ¿no? Volver y regresar, o sea, es como ajustar, afinar y volver. Entonces, es un trabajo bastante fino, delicado, ¿no? Es personalmente lo que a mí más me gusta. ¿Y cuál es Yo ese soy hilo, y cuál es ese hilo transversal, digamos, que podrías encontrar en tu equipo? O sea, ¿qué define un buen insider, no? O sea, ¿por qué todo este equipo que tú manejas realmente son tan buenos en lo que hacen? ¿Qué habilidad, digamos, es la que destacas más a nivel de una persona que se quiere formar o que quiere hacer de investigación en insights? Yo diría que la curiosidad intelectual es una de ellas, es muy importante. Eh, Dos, el cuestionamiento, la capacidad de cuestionarse y cuestionar. Tres, eh, viajes mentales, es decir, iba a decir paja mental, pero suena feo. Pero sí, o sea, al final no es tan mala la paja mental, ¿no? O sea, es bueno ir y aterrizar, ¿no? Regresar. Y regresar. Lo que pasa es que algunos se quedan ahí, pero bueno, hay que bajarlos. Bueno, necesita alguien que lo agarre la mano, ¿no? Total, total. Sí. Pero es bonito, ¿no? Y yo creo que he formado muchos insights, muchos de ellos que ya no están en Consumer Fruit y que ahora están trabajando como UX designers, otros como innovación, Mm, otros están trabajando un poco tratando de entender el mundo social en mineras o tratando de alguna manera de... Yo siempre digo que casi todos tienen un propósito muy de hacer el mundo mejor. Creo que es eso. Y yo me siento muy orgullosa de ser una profesora con empresa porque cuando yo salí del mundo laboral no me hallaba en algún puesto. O sea, obviamente tenía muy buenos trabajos y que agradezco muchísimo, pero yo no suelo ser solo una investigadora, soy insider y hay una diferencia para mí entre el investigador y el insider per se. Yo soy, al ser insider, me gusta mucho el resultado, ¿no? El so what, ¿no? Ya hago la investigación, pero desarrollo una propuesta de valor, genero una idea de innovación, cambio la forma de la experiencia en un empleo, logro de repente un programa de fidelización, genero un empoderamiento. O sea, me gusta mucho el resultado, la acción, sí, ¿no? Y tal vez eso tiene que ver con mi mentalidad más creativa, más estratégica, porque obviamente al ser publicista me encanta el resultado, el producto, el mensaje, la vaina, ¿no? La big idea. sí, Entonces, me comparto, ¿ah? encanta eso. Comparto Sí, contigo ese punto y creo que sí, o sea, encuentro un aspecto muy interesante en lo que dices porque de mi experiencia como investigador creo que uno de los aspectos que más me decepcionó de la investigación, digamos, hablándolo en términos que parecen nefastos, pero tampoco lo son tanto, fue eso, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Como tú dices, y el so what. exacto, Y en investigación muchas exacto. veces te quedas ahí, ¿no? Entregando un producto que no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Que probablemente se archive en la gaveta y bueno, ahí quedó, ¿no? Pero a veces esta curiosidad, ¿no? Esta proactividad te invita o te da ganas, te genera mucho interés de seguir con el proyecto, llevarlo a otro nivel, de hacerlo nacer, ¿no? Eso es importante. No, y gracias más bien por decirlo, porque creo que el mundo necesita más gente que haga, no solamente gente que diga. Yo personalmente pienso que los insiders están en este mundo para proponer y no para repetir. Tal Y cual. para proponer, aunque te digan patria. Tal cual. Hablabas, Cristina, sobre este tema, este ejemplo, ¿no? De la inmobiliaria, y mientras comentabas la anécdota, me ponía a pensar también en una entrevista que tuve, ¿no? Con un invitado hablando sobre el mundo inmobiliario, y me decía que los proyectos hoy tienen que cambiar porque el concepto de familia en Perú ya ha cambiado, ¿no? Y tal vez Sí. desde hace mucho tiempo, pero hoy con mayor ahínco, con mayor fuerza, vemos que las familias ya no son las familias de siempre, ¿no? Ya no son las familias tradicionales. Hoy en día hay una inmensidad de perfiles de familia y de hecho tú también los has tratado, ¿no? En tus producciones. Entonces, ¿cómo es la familia en Perú ahora?
cuáles son los cambios grandes que hay en la familia peruana, que ya dejó de ser esa familia tradicional, creo yo, ¿no? Eh, Hay una familia extendida fuerte, ¿no? Que incluye a los vecinos y la comunidad, porque finalmente no es la familia de sangre, es una familia de valores, Mm. ¿no? Y se ve en pandemia, ¿no? Donde a veces tenías al bodeguero de la esquina o tenías por ahí al médico, al enfermero, en fin, que se convirtieron en esos eh, seres de seguridad. Luego también hay mucha familia redefinida, rejuntada, los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Es decir, segundos o terceros compromisos, hijos de unos, hijos de todos, en fin, Es hay bastante mucho común, de eso, sí, bastante común, ¿no? Y bastante se está común. aceptando cada vez más. Mucha madre soltera y creciendo, ¿no? Que ya no son amas de casa, sino son dueñas del mundo, como me gusta decir, y que además el no tener pareja o no tener, digamos, un esposo o lo que fuese, no significa incompletud, o sea, más significa valentía, ¿no? Mucho divorcio también, en la pandemia también aceleró, o te juntabas más o te terminas divorciando, entonces mucha separación, Los mucho extremos, ¿no? padre, sí, los extremos, mucho padre también, padre soltero, que está invisibilizado, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Entonces hay muchos cambios que creo que nos invitan a pensar distinto y que nos invitan a redefinir. Sí, de hecho agregaría también ahí, creo, aquellas familias que se unen sin tener hijos, ¿no? Que digamos es un nuevo estilo, ¿no? De hacer pareja, hacer convivencia, pero no, digamos, tener pues a los perrijos hoy en día, ¿no? Las Claro, mascotas. Sí, y justamente me comentaba este invitado que hoy hay muchos proyectos que están hechos justo para este tipo de familia, ¿no? de Que, acuerdo. que no planea, no expandirse, sino más bien consolidarse como está. Y bueno, familias como la mía y la de mi esposa, no tenemos hijos y a veces no somos considerados ni siquiera familia, sino pareja, ¿no? Porque la sociedad no nos da el estatus familiar, no tener un hijo, bueno, Exacto. pero tengo dos libros, tengo plantas, tengo un perro, tengo gato, tengo todo, no soy familia, pues. Menos sí, claro. Tenemos que cambiar ese chip, ¿no? No sé qué seré, pues, extraterrestre. Yo creo que cerraría preguntándote por una frase que me gustó muchísimo, ¿no? Que la encontré por ahí en alguna publicación de tu LinkedIn, y en general bastante repetida, que es este concepto del éxito, ¿no? De Me, acuerdo. me acuerdo de que tú decías, soy empresaria y el dinero no me define, ¿no? Entonces me hace pensar Eso. en cuán asociado tenemos esta idea de éxito a las personas, muy relacionado al dinero, ¿no? ¿Podrías comentarme un poco más sobre eso? Sí, yo creo que nunca me definió el dinero, ¿no? Yo siempre he pensado que el dinero es una consecuencia de un buen trabajo, ¿no? O en todo caso, la recompensa por un buen trabajo. Yo me define el hacer patria, me define por lo menos el querer un mundo mejor. Para mí, la empresa es una forma de difundir opinión, como son los libros, como es el webinar, como es la docencia, y como son esos espacios que gracias, Ivo, me regalas para poder también conversar contigo, que yo aprecio muchísimo. Y creo que a veces confundimos el dinero digamos, el fin con el medio, ¿no? Yo creo que cualquier emprendimiento, intraemprendimiento, etcétera, tiene un fin, un propósito, ¿no? Yo quiero incendiar el mundo. ¿Y qué es incendiar el mundo para mí? Llevar la calle y los insights a un mundo empresarial donde se piensa mucho y se siente poco, ¿no? Esa es mi definición de propósito y eso para mí está primero. Entonces, elijo aquellos proyectos que vayan a fin, o sea, alineados a ese propósito, ¿no? Si por ahí hay una cuenta, una empresa, hay dinero, pero está desalineado el propósito, creo que finalmente no es productivo ni para nosotros ni para nadie, Ujú. ¿no? Y tengo claro mis valores, ¿no? El dinero no va a hacer que tú, o sea, cuando uno tiene claro la dirección y la ruta donde va, creo que lo hace porque realmente sientes que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, obviamente el resultado de un trabajo bien hecho va a ser, por supuesto, la recompensa económica que va a venir, pero es una consecuencia, Pero no es lo primero, ¿no? exactamente. Sí, No. me has hecho recordar Ahora, a Simon Sinek, ¿no? Que habla mucho sí, sobre el propósito, como un secreto del éxito, ¿no? No, de no ir acuerdo, de arriba hacia abajo, ¿no? Desde la parte más externa, sino ir desde el interior, ¿no? Hacia arriba, de que es acuerdo. básicamente cuando tienes claras las cosas, lo que quieres hacer, todo lo demás viene por caída libre. ¿El por qué, no? Tener que recordar por qué. Yo hice empresa porque quería darle un espacio a los psicólogos sociales, a los psicólogos de consumo, en general a la psicología, ¿no? Yo creo mucho en la labor de la psicología, pero claro, en la época que yo estudié, la psicología no tenía un impacto tan fuerte en el mundo empresarial, bueno, en gestión humana probablemente, en desarrollo humano, pero no en el ámbito de las decisiones empresariales de consumo. Yo siempre he querido ver a la psicología en la mesa de directorio, en una gerencia general, ¿no? Creo que es ahí donde podemos impactar también de alguna manera distinta, ¿no? Y esa es la labor que yo hago ahora, ¿no? Nuestros clientes,
y con mi equipo nos permitimos a veces tener sesiones muy disruptivas, intercambios bastante interesantes, proponer ideas, en fin, creo que me encanta mucho, de verdad mucho, llevar la psicología social a esos espacios, ¿no? Empresariales. Excelente, Cristina. Muchas gracias por transmitir tu No, pasión, por transmitir toda esa experiencia, ese conocimiento, pero sobre todo por inspirar, ¿no? A mucha gente a ir por un camino de buscar su propia motivación, su propio propósito. Entonces, súper con eso. Faltarían horas para hablar de muchos más temas, pero el tiempo siempre es el vil rival, ¿no? De todos. Entonces, nada, te agradezco, gracias por estar aquí presente. Y bueno, este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo. Muchas gracias por escuchar, por mantenerse en sintonía y pues se vendrán más y mejores episodios. Un abrazo a todos.